Al inicio creó Dios los cielos y la tierra. Dicen nuestros sabios, ¿cómo creó Dios el mundo? Por medio de la palabra. Y dijo Dios que sea la luz, y fue la luz. La palabra fue lo que causó la creación. Pero entonces, la primera cosa que tuvo que crearse fue en esencia el Aleph Bet, las letras. Por lo tanto, al inicio creó Dios Et. ¿Qué es Et? Desde la letra Aleph a la Taf, las letras con las que se creó todo el universo. Y por lo tanto, y dijo Dios, que sea la luz, y fue la luz. Las letras Aleph, Vav y Reish. Lo que compone la palabra luz es en esencia la fórmula, el ADN espiritual de la palabra luz. Por ejemplo, Aleph, el rey del mundo, Vav es la letra de la extensión y la Reish es de razón, voluntad. Si es así, es la voluntad del Señor del mundo en extenderse en el mundo. Si es así, esta es la cuestión de la luz. Y tenemos que la palabra prácticamente es la revelación del pensamiento. Si la persona piensa en algo, en esencia la palabra viene y revela. Lo que dice nos revela lo que pensó la persona. Y de la misma manera, cuando varias letras componen una palabra específica, sabremos que cada palabra es literalmente una semilla que se siembra en la realidad. Las palabras que decimos no son analogías, están vivas, respiran y resuenan en nuestro interior. Incluso si nosotros le hablamos a alguien o a algo, esta dicción forma una realidad. Cuanto más nos hablamos a nosotros, este diálogo interno es lo mismo. Aquella cosa resuena en nuestro interior, por lo tanto la persona tiene que aprender a hablarse a sí misma de una manera buena y correcta. La palabra prácticamente tiene la fuerza de la creación. Quiero hablar ahora de tres ámbitos de la influencia de la palabra. La primera cosa, tenemos el agua del cuerpo. El cuerpo de la persona está construido de aproximadamente 70% de agua, literalmente como un pepino. Así como un pepino tiene un alto porcentaje de agua, así la persona tiene un 70% de agua. Está la investigación del doctor Emoto, el científico japonés que trabajó en la ONU y tomó muestras de agua de muchísimos lugares. Él trabajó en la ONU también en la calidad del agua de cada lugar y descubrió algo extremadamente interesante. Cuando le habló al agua o reprodujo música y congeló esta agua, el agua se cristalizó con una estructura muy interesante, una forma muy simétrica y hermosa. Cuando la entonación fue buena y calmante y de bendición, y por otro lado, cuando el agua recibió maldiciones o fue gritada o una entonación negativa, recibió una cristalización muy amorfa y caótica. Literalmente él demostró que el agua es afectada por la energía, por la vibración de los sonidos a su alrededor. Por lo tanto, podemos decir realmente que así como la persona es un 70% de agua, el agua en su interior es afectada por la manera en la que le hablan. Si hablas con una persona de una manera positiva, con una vibración buena, agradable, algo cambia en su interior para bien. Y si le hablas a una persona con entonación negativa, con gritos, con maldiciones, algo en su interior cambia para mal. Es decir, la salud del agua es afectada por la voz, por el sonido, por la palabra que se dice a su lado. Y lo mismo, vieron que la electricidad de las células, como saben, el cuerpo de la persona funciona con un sistema nervioso que se comunica internamente con señales eléctricas a través de la sinapsis interneuronal. Esta señal eléctrica descubrieron y documentaron que hay cambios en su intensidad, en su flujo, según el mismo factor, los sonidos que hay alrededor, cerca de esa persona, o como podríamos decir, cerca de esta criatura. Quiero frenar por un segundo esta interesante clase para comentarles de nuestro nuevo libro.
la terapia del árbol generacional, que se encuentra hoy en Amazon, donde cada uno puede conseguir un ejemplar. Les digo, es un libro que cambia vidas. ¿Quieres ordenarlo? Abajo. Les dejé un link especial para sus pedidos. Por otro lado, pongan atención, tenemos nuestra mentoría, en la que enseñamos 49 herramientas cada semana, aprendiendo técnicas nuevas durante un año entero para hacer grandes cambios en nuestras vidas. Así que, únanse a la mentoría. Es algo que realmente cambia la vida. Un método maravilloso en la que personas de todo el mundo nos unimos para estudiar cómo mejorar nuestra vida, cómo mejorar cada perspectiva que tenemos de nuestra vida, nuestra conciencia. Entren ahora, también aquí abajo, hagan clic en el link. Continuemos. Tenemos una regla muy importante: que cada creación que existe en este mundo, sea lo inerte, lo vegetal, lo vivo o el hablante, cada una de las creaciones quiere atención. La atención es la esencia, la raíz, la vitalidad de cada cosa. Nuestra alma también necesita atención del Eterno. Quiere la atención de otras almas. Y nosotros vemos que prácticamente este proceso llega desde lo inerte. Vemos que el agua se ve afectada de su entorno y es inerte. Así que cada parte de la creación necesita esta atención. Lo inerte, lo vegetal, lo animal y el hablante, como vimos con el agua que cambió su estructura interna de acuerdo a su contexto. Y sabemos que lo vegetal, obviamente, cualquier jardinero te podrá contar que habla con sus plantas, o los experimentos en los que colocaron música a las plantas y crecieron de otra manera. Está incluso el libro La maravillosa vida de las plantas, donde en esencia demostraron cómo sienten la atención y la música, de entonaciones, frecuencias. Lo vivo es claro que le busca la atención. Un perro busca que lo acaricien, que le presten atención, y la persona que necesita atención, mucha atención por medio de palabras. Palabras de cariño, palabras de amor, las palabras que elogian a los demás. Cada una de ellas afecta positivamente a la persona. Y ahora, el próximo nivel es en esencia los órganos que escuchan. Hay una conciencia que tiene cada parte de nuestro cuerpo. Cada célula tiene su conciencia específica. Y cuando nosotros hablamos a nuestras células, hablamos con nuestros tejidos, hablamos con nuestros órganos. Esos órganos, tejidos y células reaccionan. Y obviamente es el portón para un trabajo de curación extremadamente interesante. Nuestro cuerpo literalmente es una estructura de agua. Como dijimos, 70% agua. El agua recuerda. Y vuelvo por un segundo a ese experimento del doctor Emoto, donde palabras como odio, tonto, miedo, formaron caos, ruptura, desorden en la configuración interna del agua cristalizada. Mientras palabras como amor, gracias y compasión mostraron estructuras completas, iluminadas, armónicas. Así que cada palabra que escuches se graba en el agua de tu cuerpo. Tu subconsciente recuerda y resuena las frases y palabras que escuchas, principalmente en tu infancia. Desde los 0 a los 9 años, lo que sus padres le dijeron son lo que causaron que esta persona se recargue con esas palabras y avance adelante, o que las palabras lo encogieron, causando de esa manera problemas, conflictos en su autoestima. Cuando ya no hay una palabra de miedo o de crítica, las células se encogen, el flujo eléctrico se debilita y literalmente la cantidad de oxígeno que llega a las células se reduce. Es decir, la palabra que le dices a una persona es una instrucción de reacción directa que cambia cosas en su interior. Por otro lado, palabras de fe, palabras de alegría, causan que tus células se abran, el flujo eléctrico se refuerce, la cantidad de oxígeno que entra en las células incrementa y causa que las células en general se desarrollen más, elevando el nivel de salud de la persona. Así tenemos básicamente un rubro de
investigación llamada psiconeuroinmunología. Es decir, que entrelaza lo psicológico, el estado de la conciencia, con el ámbito neurológico, que es el estado nervioso, y la inmunología, que es en esencia el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está constantemente escuchando, oyendo. Tiene un tipo de sensor que, por ejemplo, conecta el estado psicológico de la persona, su estado de conciencia, y el estado nervioso de la persona. Y según eso, el sistema inmunológico se refuerza, se capacita. Cuando la persona está en alegría, cuando la persona está en euforia, cuando está bien con la vida, feliz y de buen corazón, es algo que eleva al sistema inmunológico. Cuando la persona está triste, amargada, le va mal, está herida, eso baja el sistema inmunológico. Y podemos medir esto literalmente en la cantidad de glóbulos blancos en la sangre de la persona. Es decir, en otras palabras, el buen ánimo, la alegría, todas las cosas que te ponen happy, también elevan tu sistema inmunológico. Cada vez que esto baja, tristeza, amargura, enojo, todas estas emociones pesadas que en esencia tienen una frecuencia baja, todas esas cosas simplemente reducen al sistema inmunológico de la persona. Y obviamente necesita medicinas para hacer un cambio. Pero como decimos, parte de la medicina es obviamente levantar la frecuencia. Levantar la frecuencia quiere decir aumentar en alegrías, aumentar en elogios, que la persona se sienta bien. Una conciencia correcta de la persona podrá cambiar su estado de salud. Y eso es así. Tenemos que cada órgano de nuestro cuerpo es literalmente un oído interno, ya que cada célula está literalmente escuchando. El corazón escucha. Si le hablaste con amor o con enojo, los riñones sienten si te perdonaste o te castigaste. Los riñones también se conectan con la emoción del miedo. Por lo tanto, ellos son sensibles a sentir los miedos de la persona. Y sobre todo si la persona habla de algún miedo o que la persona está preocupada y habla de su preocupación, en esencia la palabra es como sacar de la potencia a la acción e incrementa. Por ejemplo, si tú hablas de cosas atemorizantes, tu miedo se incrementa. Si hablas de cosas alegres, tu alegría también se incrementa. El hígado se conecta con los enojos. Reacciona a las palabras incitantes, a palabras furiosas y heridas. Los huesos recuerdan cada frase que te dijeron en tu infancia. Y está escrito, los celos degeneran los huesos. Los mismos huesos, de cierta forma, se dañan a través de los celos, pudriéndolos. Y en esencia, los huesos son la estructura y todo lo que se conecta con la estructura, la familia, territorios, parecidos. Cuando eso se daña, hay una situación en la que los huesos de la persona empiezan a deteriorarse. Si es así, las palabras que nos dijeron no desaparecen, sobre todo la voz, dice el Zohar HaKadosh, no desaparece, sino que se encuentra y que queda resonando en el espacio. Por lo tanto, palabras que nos dijeron no desaparecieron, se convirtieron en tipos de raíces, se encuentran en nuestro interior. Y ellas tejen en nuestro interior modelos, ansiedades, silencios, dolores. Y siempre podemos volver a eso. Tenemos procesos de regresión en los que retornamos a los lugares en los que la persona fue herida, donde su conciencia se estancó. Y podemos llegar ahí y hacer procesos para corregir la herida. Así que, ¿qué palabras la persona recuerda? Por ejemplo, tiene que entender que estas palabras son como tipos de cajones por medio de los cuales la persona puede volver atrás en el tiempo. Las palabras se implantan en la persona. Por ejemplo, una madre que le dice a su hijo, mi campeón, eres la luz de mi vida, eres mi sol, mi amor, mi fuerza. Estas cosas se profundizan en él. Él siente amor. Él siente paz, siente que su mamá está dispuesta a entregarse por él. Por otro lado, si por ejemplo hay todo tipo de frases como para de llorar, para de eso, para aquello, instrucciones de rigidez extrema, que el niño siente que todo el tiempo tiene sobre él un tipo de revisión, o que todo el tiempo está siendo juzgado. Esto causa una marca negativa en él.
me das vergüenza, me das aquello, etcétera. Todas esas cosas, aquellas cosas en las que la persona recibe mucha crítica o se encuentra bajo juicio constantemente, lo marcan para siempre. Y por cierto, la crítica se conecta mucho con el intestino grueso, y el intestino grueso puede afectarse muchísimo por la crítica injustificada. Y en verdad tenemos que ver. La pregunta que se hace la persona cuando recibe palabras duras, que son propensas a cambiar la configuración tanto de su sistema, en su agua, en su electricidad y en su sistema neurológico. Todas estas cosas es importante saber quién las dice. Si la persona que lo dijo es una persona cercana a ti, importante, o cualquier persona que no la escuchas. Obviamente hay una gran diferencia. Las personas más cercanas a ti, las personas que más quieres, las personas no buenas de ellos pueden herir mucho más que las palabras de personas que no te importan, que no las quieres y que son lejanas a ti. Por lo tanto, parte de la cuestión es que cuando el alma no quiere que las palabras te afecten, causan que la persona empiece a odiar a aquel que le habla de una manera fuerte para alejar el daño. Como dije, que mientras más ames a esa persona y esa persona te dice palabras feas, el daño que hace es mucho más grande. Por eso la primera respuesta natural es convertirlo en alguien que odias, para que el subconsciente pueda protegerse y que esas palabras no te afecten tanto. Ahora, en verdad es muy importante reconocer qué fue lo que sentiste en el momento que te dijeron esas cosas. A veces hay palabras que encogen a la persona, le dan un tipo de latido. Estas cosas causan un daño inimaginable. La persona puede sufrir por 80 años, e incluso a veces sus hijos sufrirán por lo que su papá le dijo de una manera negativa e hiriente. Por otro lado, si son palabras de elogios que elevan a la persona, y cuando la persona se siente elevada, entonces tiene esta cuestión de la expansión. Y la expansión forma una situación en la que la persona mejora y trasciende en dicho ámbito. Creo que fue Rablau. Escuché de él que cada vez que volvía a la casa su madre le decía con toda la energía y amor: aquí llegó mi erudito sabio. Y él decía: no podía no convertirme en un gran erudito si cada vez me recibían de esa manera. Por lo tanto, realmente vemos la importancia de lo mucho que tenemos que elogiar a nuestros hijos, a nuestros cercanos, ya que cuando elogias, también tu cerebro, tú mismo, cuando eres altruista y elogias a los demás, segrega dopamina y serotonina. Y obviamente aquel que recibe el elogio, también su cerebro recibe serotonina y dopamina, lo que activa en él sensaciones muy buenas. Ahora, otra cosa que siempre queremos revisar es que cuando hablamos del pasado, donde le dijeron cosas duras a la persona y eso lo hirió, la gran pregunta es, hoy en día, cuando escuchas esas cosas, ¿cómo te afecta eso hoy en día? Como dijimos, que la conciencia se estanca en cierto punto, un tipo de freeze, de congelamiento. Y cada uno de los lugares donde se presenta tiene un significado. Puede estancarse en la cabeza. Cuando hay personas que se inundan con pensamientos, puede estancarse en la garganta, que son en esencia palabras que se frenan, palabras que quisiera decir y no dije. Puede ser el corazón, cuando estamos abrumados de emociones, sobrecarga de emociones, que básicamente no hay recipiente para contenerlas. Puede ser en la panza, donde entonces la persona en esencia siente que no logra digerir lo que le sucede. Puede ser en las zonas sexuales, donde la persona experimentó alguna cuestión de abuso o violación, pero cada uno en su nivel, no necesariamente una violación sexual, pero una situación en la que le obligan a hacer algo que no quiere hacer. Y todo tipo de lugares más específicos en los que el alma se estanca, pero esos son los 5 principales. Y por otro lado, tenemos alrededor del cuerpo un estancamiento que se mueve de lugar a lugar, como en fibromialgia y parecidos. Si es así, la persona tiene que ser delicada y sensible a su movimiento somático interior
y entender dónde se estanca su mente. En esencia, tenemos que entender las raíces. Hay una diferencia entre las raíces de ortiga, una hierba que nace sola, que tiene una raíz pequeña que se puede extraer con facilidad. Y hay raíces como por ejemplo la palmera, que es un árbol con raíces fuertes y grandes, que buscan agua en el desierto y por eso profundizan mucho en la tierra. Cuando hablamos de la ortiga, que es espinosa, la analogía es cuando la persona recibe unas palabras negativas, principalmente negativas. Es posible que implanten inseguridad personal. Es posible que implanten un miedo a equivocarse. Es posible una voluntad o necesidad de demostrarse a uno mismo. Si acaso la persona aprendió a callar para recibir amor. Preguntas como esas que nos explican las raíces superficiales, las raíces espinosas, cuya función es despertar. Despertar a la persona para entender cuáles son las raíces de las cosas que le hirieron. Por otro lado, tenemos las raíces de palmera, y estas representan el lado positivo, ya que la palmera crece en el desierto y alimenta a las personas que deambulan en él. Para descubrirlo, la persona tiene que reflexionar y preguntarse, ¿qué palabras le construyeron? ¿Qué la convirtió en eso que es hoy en día? ¿Qué palabras implantaron esperanza en mí? ¿Qué palabras fueron agua vital en el desierto para mí? Simplemente un viaje de reflexión, introspección profunda en el interior para entender qué me hizo mal y qué me construyó. Y hay que entender que es un viaje que otorga la potestad a las células del cuerpo de decir, me dijeron palabras. Parte de esas palabras se quedaron implantadas en mí, implantadas profundamente, pero ahora yo elijo. Yo elijo y decido qué se queda y qué se va, qué continúa creciendo en mí para hacerme un gran árbol, una palmera, o cómo arrancar aquellas raíces de ortiga espinosa para que no continúen afectándome negativamente. Y por ejemplo, vemos como un niño que tiene dificultades con todo tipo de cosas. Es posible formar un discurso curativo, hablarle otra vez desde adentro, a tu niño interno, o efectivamente en educación, hablarle a tu hijo, a un niño. Por ejemplo, ves que un niño es muy lento, o tú lo eres, por la educación que recibiste o por medio de palabras que te dijeron. Entonces el discurso será, me permito a mí mismo moverme a mi ritmo. O decirle a un niño externo, querido niño, te permito moverte a tu propio ritmo. Y también en los niños pequeños, con susurros nocturnos, reforzar la capacidad de movimiento. Niños que lloran mucho, sí. En esencia, niños que constantemente intentan liberar cargas en su interior. Muchas veces el llanto es cierta verificación de límites. Y otras veces es una voluntad de liberar un dolor que está dentro de la mente. Y cuando esto está en la misma persona, puede decir, me permito sentir, me permito liberar, descargar lo que me abruma. Y si es algún niño que le quieres decir, hasta los 9 años principalmente, donde hacemos susurros nocturnos, le dices, puedes sentir, puedes liberar, etc. Y otra cosa, si dejaron que la persona sienta sensaciones de que no está bien o que no es suficiente, la persona puede decirse, soy pleno con mi ser y quiero desarrollarme más. Y también decirle esto al otro niño, niño, querido, eres perfecto tal y como eres y estás creciendo. Y estas cosas que sientes son en esencia los dolores de crecer. Y quiero hablar también de los nuevos sembradíos. Todo lo que hablamos hasta ahora son sembradíos antiguos, pero hay un nuevo sembradío llamado construcción de afirmaciones futuras. Cuando la persona quiere construirse a sí misma y trabajar consigo misma, este ejercicio es construir afirmaciones futuras para construir tu propia visión personal. Es importante escribirlas en primera persona, es importante escribirlas en un formato de frases cortas
precisas y profundas. Es importante escribirlas en un lenguaje presente, ya que si se escriben a futuro, en esencia te dices que no lo tienes ahora. Y obviamente la estructura tiene que ser lo más positiva posible. Estas son las 4 reglas importantes de la escritura de afirmaciones positivas al futuro. Y la persona tiene que estar en un estado de sembrar luz, ya que cuando siembras luz, de eso sale el rayo, una luz muy grande. Tengo que estar seguro en mi camino, decirme a mí mismo siempre adentro, estoy seguro de mi camino, valgo el amor tal y como soy, mi cuerpo me escucha y yo lo construyo con amor. Creo una realidad mucho mejor por medio de mi palabra. Cada uno de estos son frases avanzadas. Son frases, afirmaciones positivas que ayudan muchísimo a la persona, ya que tu conciencia forma tu biología. Una palabra positiva segrega en tu cerebro serotonina y oxitocina, causando alegría y cercanía. La persona debe saber que tiene que respirar de una manera tranquila. Por cierto, nosotros recomendamos muchísimo la respiración coherente, 6 segundos adentro, 6 segundos afuera, como la frecuencia del universo, que es 7.8 aproximadamente. Y cuando la persona respira de una forma tranquila, hay más oxígeno a las células, lo que forma renovación y curación. Y obviamente una sensación correcta de seguridad, ya que cuando la persona se encuentra en estrés y tensión, se segregan en su sangre hormonas que son las hormonas de tensión, que son cortisol y adrenalina. Por otro lado, si la persona está en una sensación de seguridad, eso baja la concentración del cortisol en la sangre, lo que reduce inflamación y presión. Si es así, si quieres alegría y cercanía, quieres renovación y curación, si quieres reducir la inflamación y la presión, empieza hoy mismo, ahora, a hablar positivamente, respirar mejor y a sentirte seguro. Nuestra boca nos dirige. Su función es hablar. Hablar en esencia es crear, es curar y es renovar. Nuestra boca es un utensilio sagrado. Pongan atención, es el malhut de la cara. Tenemos 2 ojos, Jochma y Binah, la frente es el Dat. Después tenemos 2 orejas, Gesed y Geburah. La nariz es Tiferet, los 2 labios, Netzahiot, la lengua es el Yesod, y la misma boca es el Malhut, la expresión de la potencia en la acción. Y así nosotros invitamos abundancia y curación de arriba, por medio de la palabra, el secreto de la plegaria también. Y tenemos una regla en el Zohar HaKadosh, y taruta de letata mafilá y taruta de leela. El despertar inferior activa el despertar celestial. Tienes que saber, tu palabra es el despertar inferior. Señor del mundo, ayúdame ahora a retornar a una buena palabra, una palabra pura, una palabra precisa. Permíteme dirigir mis palabras como semillas de luz que me iluminen a mí y a mi descendencia y en las generaciones por venir, construyendo el bien. Amén. Es una plegaria para un buen hablar. Sea su voluntad que nos amerite a tomar esta herramienta sagrada para usarla de la mejor manera en el avance personal de cada uno de nosotros y que por medio del avance general ameritemos la redención en nuestros días. Amén y amén.